Bien, sean bienvenidos a otra sesión de la clase de geografía. Antes de empezar con la... ¿Sin nada? ¿Perdón? Ay, Romina. ¿Qué hora? ¿Qué pasó? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a hacer como una pequeña recapitulación de lo que vimos. ¿Qué es lo que vimos? ¿Alguien se acuerda qué es lo que vimos en las clases pasadas? Dani, Jocelyn. Sobre los tipos de energía y De energía. sobre la minería. Oh, ok. ¿Quién más? Romina, Dani, Diego, Abraham. También. ¿Sí, profe? ¿Sí? ¿Qué pasó, Dani? Sobre la economía también. De economía también. Sí. Ok. Ya para hacerlo más rápido, vimos sobre cuestiones de minería, vimos cuestiones sobre energía, vimos espacios económicos, vimos espacios pesqueros, espacios forestales. Todas estas actividades corresponden a actividades económicas secundarias, porque, secundarias, porque se dedican a transformar las materias primas. Miento, no es cierto. Son actividades económicas primarias. ¿Qué quiere decir eso? Que traes nada más las materias primas. Obviamente, por ejemplo, en los espacios forestales, pues simplemente uno se concreta a cosechar, un ejemplo, o nada más extraer un cierto producto para que tú lo mandes a otra, a otro lado para que sea transformado. Ahora, en esta clase, vamos a ver sobre la industria, el desarrollo tanto de México como en el mundo. Vamos a empezar con una presentación sobre la industria. ¿Qué es la industria? ¿Para qué sirve la industria? ¿Qué tipo de industria hay? Bien, aquí tengo una presentación sobre los espacios industriales. La industria corresponde a las actividades económicas secundarias que transforman materias primas en productos aptos para el consumo. La industria es la actividad característica de las economías desarrolladas. Más del 75% de la producción industrial se concentra en Estados Unidos de América, Japón, países de Europa Occidental y Rusia. Los países de Europa Occidental es Alemania, España, Francia, Italia, para que tengan idea de dónde se ubica esa parte de Europa. Países de Europa Occidental es Alemania, Italia, España, Francia, Grecia, Portugal, Inglaterra. Esos son los países de Europa Occidental. Y Rusia. Es sabido de que sí, realmente la actividad de los países ultradesarrollados, superdesarrollados, pues es la industria. Es lo que da pues la fuerza para que un país pueda prosperar. Porque obviamente pues necesitas una industria para poder transformar las materias primas en otros productos. Pero vamos a ver un caso. Clasificación de los espacios industriales. Yo no lo sabía que los espacios industriales se clasifican en industrias pesadas e industrias ligeras. Industria pesada.
Se encarga de convertir las materias primas en otros productos de mayor valor. Estas industrias generalmente se localizan cerca de los centros de extracción de las primas o junto a los puertos donde esas materias primas llegan desde sus lugares de origen. Algunos ejemplos de las industrias pesadas: minerías o industrias extractivas, que obtienen materias primas directamente del medio ambiente, generalmente del subsuelo. Cementeras, productoras de sedimentos de roca y de otros minerales, así como mezclas de ellos. Siderúrgicas, que procesan metales y minerales no ferrosos para crear aleaciones. Industria química, encargada de producir y procesar sustancias químicas mediante técnicas controladas. A ver, ¿alguien de ustedes puede darme un ejemplo sobre un ejemplo sobre industria pesada? Aquí en Cuautla, ustedes sabrán que aquí hay industria, tenemos industria, pero así en concreto, dígame un nombre que ustedes conozcan de una industria pesada, o sea, de aquí de la región, de aquí de Cuautla, o sea, puede ser de Cuautla, puede ser de Ixtla, que me diga cuál es una industria pesada. Aquí está la clasificación de las industrias para que los puedan. Sería la central de luz. ¿De luz? Perdón, no Sería escuché la, bien. sería la central de luz. La central de luz, pero ese ya sería como un productor de energía. Eh, ajá, podría ser una de las de industrias pesadas, porque obviamente pues sí tienes que tener una enorme infraestructura para que tú puedas llevar simplemente luz. Aquí en Puebla hay esta industria. Una de las industrias más importantes es Saint-Gobain. Saint-Gobain se dedica a la producción de vidrio. Ajá, ¿qué pasó, Maite? También los del ingenio, ¿no? Que hacen El azúcar. ingenio, exactamente, el ingenio. Esa es una industria pesada. ¿Por qué? Porque obviamente pues sí necesita una industria para llevar a cabo el tratamiento del azúcar. Y como dice la diapositiva, está cerca de la materia prima que tiene que utilizar, en este caso pues los tienen que llevar la caña para que sea procesada en el ingenio para producir azúcar y piloncillo. Eso es un buen, un buen ejemplo de una industria pesada. Ahora, el ingenio, sí está bien. Las industrias ligeras, también llamadas de bienes de consumo, son las que proporcionan productos elaborados al consumidor. Pueden partir de la transformación de productos directas, como los productos agrarios o de productos que ya están semi-elaborados por los productores. O sea, quiere decir que estas industrias ligeras son estas pequeñas industrias que se dedican a hacer cosas ya prefabricadas. Eh, Aquí hay unos ejemplos. Clasificación de las industrias ligeras: alimentos y bebidas, calzados, textiles y ropa, tabaco, libros, revistas y papel periódico, medicinas, cosméticos y electrónica. Otra industria ligera que puede hacer es la industria automotriz. ¿Por qué? Ustedes me dicen, profe, pero es cómo va a ser una industria ligera si se dedica a fabricar coches. Pero no. Todas las plantas que están aquí en México son industrias ligeras porque ya las piezas están elaboradas. Un ejemplo concreto, lo que hacen aquí en las plantas de Volkswagen es simplemente ensamblar los vehículos. Ya no se fabrican las cosas, ya no se fabrican las piezas. Traídas directamente a la fábrica en Alemania. Aquí en México simplemente se dedican a ensamblarlas, así como pasa con aparatos electrónicos. La mayor parte de los aparatos electrónicos están hechos en China o en Japón. Entonces, aquí en México simplemente nos dedicamos a ensamblar. Entonces, desgraciadamente no tenemos una industria bien cimentada porque nada más nosotros nos dedicamos a armar, no a fabricar. Simplemente nos mandan las cosas ya hechas y nosotros nos empezamos a fabricar, a armar y nada más.
Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro en la industria aquí en México. Aquí dice, la industria de México es conocida a nivel mundial. Grandes compañías transnacionales tienen fábricas de producción en suelo nacional. Pero, ¿cuál es el panorama actual de la industria en México? Este es un argumento de una entrevista que yo saqué de internet. De hecho, aquí estoy señalando la liga de donde saqué la entrevista. Por si ustedes tienen interés de poder consultar esa entrevista que yo saqué un pequeño fragmento. El ritmo de crecimiento en México es muy fuerte, sobre todo en la industria. El país es muy dinámico, por eso pudiera ser que en crecimiento estemos bien, pero mal, aquí quiero subrayar la palabra mal, pero mal en desarrollo tecnológico. Les explico qué es esto. Aquí en México, pues sí tenemos la mayor parte de esta industria de transnacionales, empresas extranjeras. Como lo había dicho antes, nosotros nada más simplemente nos dedicamos a fabricar, no a crear, no a crear la creación de nuevas cosas. Profe, no se le escucha muy bien. Nada más nos enfocamos a armar las cosas que nos mandan. Ya había puesto ejemplos, por ejemplo, la armadora de automóviles, armadora de televisiones, armadora, ¿qué les gustaría? Y Profe, no, autopartes. casi no se lo escucha. Profe, es que se le escucha más en un lado que en otro. Ah, Ahí donde está usted posicionado, ahí sí se le escucha bien, pero cuando se va un poco más a la derecha se le empieza a dejar de escuchar. Y a veces se no, entrecorta el audio. ok. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, ya. Ah, ok. Creo que porque estaba muy cerca del monitor, creo que se distorsiona el sonido. Entonces trataré de alejarme para que mi voz se escuche más claramente. Aquí, principales industrias en México. Una importante industria en México es la maquila, que consiste en ensamblar componentes para otros productos. Los países centrales trasladan sus industrias manufactureras a países menos desarrollados para aprovechar la mano de obra barata, lo que disminuye los costos de producción. En el caso de las armadoras de vehículos, se trata de una industria manufacturera que está formada por un conglomerado. Otras manufactureras de gran porte son las embotelladoras de refresco Coca-Cola y los laboratorios farmacéuticos. Esto es lo que yo les estaba diciendo. En nuestro país no creamos, solamente nos dedicamos a a armar o manufacturar. Ese es el nombre correcto para hablar de este tipo de industria. A ver, por ejemplo, las maquilas están en estados fronterizos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque simplemente, por ejemplo, Estados Unidos tiene empresas maquiladoras que les dan mayor trabajo y aprovechar la mano de obra barata. Lo que no es así único en México. Si se dan cuenta, ustedes chequen en su ropa, en las etiquetas de su ropa, sobre todo en camisas o en playeras, muchas veces dice hecho en China, hecho en Vietnam, hecho en India, hecho en cualquier otro. Entonces, es lo mismo. Empresas transnacionales se van a otros países, aprovechan la mano de obra barata. Eso pues sí disminuye. Entonces, estos obreros generalmente pues ganan un salario y, y la verdad pues sí te venden una ropa o una prenda más cara de lo que costaría el salario de un obrero. Entonces, pues, ese es uno de los principales problemas.
porque no hay inversión en industria. Aquí en México sí podrán decir si hay industria. Sí, no niego que haya industria. Lo que sí es preocupante, la industria tiene que depender del extranjero. Ya lo había dicho en clases anteriores, desgraciadamente el desarrollo de nuestro país está dependiendo de la ayuda del extranjero. Ya les había puesto ejemplos. Las armaduras de Volkswagen, armaduras de Toyota, hasta la prestación de servicios. Burger King, McDonald's, otro, ¿qué les gustaría? Nestlé. Nestlé es una empresa suiza. Es una empresa suiza que tiene mayor pues, cobertura a casi todo el mundo. O sea, y hay pocas empresas aquí en México que son realmente que sí han invertido. Por ejemplo, aquí me faltó mencionar Altos Hornos de México. No sé si alguien haya escuchado ese término. Altos Hornos de México. ¿Alguien? ¿Pueden escuchar? Como dijo, profe, es que se le escuchó un poco trabado el audio. Ok. Altos Hornos de México. ¿Ustedes han escuchado el nombre de esa Creo que sí. Sin oír bien. Creo que sí, profe. Ok, ¿cómo qué te imaginas que es? ¿Qué es lo que fabrica? Altos Hornos de México. Alguien que sepa qué es lo que fabrica. ¿A qué se dedica esa empresa? Altos Hornos de México. ¿Pan? No, no tiene que ver con alimentos, tiene que ver con industria. A ver, Altos Hornos de México es una empresa a la siderurgia, a la transformación de los metales. En la denominación de hornos de industria se utilizan unos enormes hornos para poder hacer líquido De y, acero. ajá, y transformarlo en fierro. Por ejemplo, se fabrican varilla, fabrican metal para, por ejemplo, componentes de herrería. Entonces, es una empresa que está fundada en Monterrey. Ah, otra empresa importante de la cervecera. Ahora sí que es la mayor parte de lo que mueve la economía del país, la industria cervecera, la cerveza con quema, que su principal sede también es la segunda industria, por así decirlo, más importante de México. Obviamente, pues dejando la industria de la minera. La cervecera también es de las más importantes aquí en nuestro país y que está producido por mexicanos. También hay de industria cervecera en Veracruz, en Orizaba. Ajá, me parece que hay una cervecera en Orizaba y en Monterrey. Isaac, interrumpe tu micrófono. Ok. Otra empresa que sea mexicana realmente, Cemex. ¿Han escuchado de Cemex? Yo solo de Pemex. De Pemex, pero es Cemex, C-E-M-E-X. Cemex. ¿Alguien ha escuchado de Cemex? Cemex se dedica a fabricar cemento. Es Y concreto. para hacer concretos. Cemex es la industria cementera más importante del país. Obviamente están las otras marcas, Tolteca, las más pequeñas. Esas son marcas afiliadas a Cemex. Cemex es la más importante de México. Otra empresa, mm, empresa buena. No conozco más. Para poder hacer nuestro producto.
Aquí, por ejemplo, en Morelos hay industria. Cibac, por ejemplo, obviamente, pues si alguien sabe que es Cibac o no saben que es Cibac, es ¿cómo se llama? Una central, como un parque industrial, que también tiene armadoras, se dedica a hacer material quirúrgico. De hecho, aquí hay fábricas, aquí hay industrias que se dedican a fabricar material quirúrgico, ¿lo sabías? Arturo, no sabía. Materiales quirúrgicos. Ajá, sí, material de curación quirúrgico. Creo que en Yecapixtla, ajá, hay fábricas que se dedican a hacer este material quirúrgico. A hacer vendajes, a hacer materiales de curación, a hacer guantes, a hacer vendajes, todo eso se dedica. Aquí la mayor parte de las industrias se dedican a hacer material quirúrgico. También aquí hay armadoras, creo que de la Nissan, me parece, en Jutepec, y no en Jutepec. Sí, entonces hay mucha industria. La que casi aplaude y que hay mucha iniciativa, el azúcar. Aquí, por ejemplo, en Pauca, pues tenemos el ingenio de Casasam, que pues sí da tristeza de que no se le haya dado mayor auge a esa industria, porque nada más creo que el único ingenio aquí en la región. Profe, ahí no se le escucha. Ah, y la más cercana, la de Huacalco. Hay otro ingenio en Zacatepec, son los únicos que conozco que hay aquí en la región. Aquí, por ejemplo, en Cuautla, está ¿no? en el pueblo de los Pinos. Otro ingenio, o Coahuistla, me parece. Antes de llegar al centro de Cuautla, hay otro ingenio que se llama La Pastora. No sé si hay en La Pastora. ¿Le suena el nombre del ingenio La Pastora? Actualmente, pues es un restaurante, pero anteriormente era también un ingenio. El ingenio de Santinés tampoco ya no funciona. Entonces, pues sí es triste de que no se le haya dado esa importancia estratégica, nada más que funcione aquí el más cercano, el ingenio de Casasán. Imagínense cuánta gente nos da trabajo para poder procesar el azúcar, los que trabajan en la zafra. La zafra es el trabajo en el proceso del corte de la caña, el acarreo de la caña. ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas? Isaac, Jocelyn, Dani. No, profe. Ninguna duda. Ok. Entonces sí entienden lo que yo acabo de decir, son los espacios industriales aquí en nuestro país, que los dejo a consideración de ustedes de que reflexionen, de que sí realmente pues sí nos falta muchísima industria. Industria en el cual pues, no hemos intervenido directamente. Necesitamos de intermediarios, de extranjeros. Fíjense, hasta tenemos que estar trabajando en la industria de acuerdo a estándares internacionales. No podemos ser autónomos en eso. ¿No les parece triste? Triste ¿En de qué dijo, perdón? que pues desgraciadamente pues nosotros tenemos que estar, la industria está sujeta a lo que diga el extranjero. Pues sí, Que porque dependemos de sus cosas. exactamente, dependemos del trabajo. Es como si fuéramos esclavos prácticamente. De hecho, Profe, sí, Isaac. Sí, ¿qué pasó, Dani? ¿qué pasaría si los que nos traen esos recursos nos dejaran de traer eso? Buena pregunta, ¿eh? La economía. Pues sí, necesitaríamos de esos recursos, pero yo me atrevo a decir, Dani, yo me atrevo a decir que no nos necesitamos. Tenemos tantos recursos. Claro que sí va a haber un descenso en la producción, porque obviamente pues ya no va a haber, pues, quien te esté proporcionando la materia. Por ejemplo,
las armaduras de automóviles. Obviamente, por ejemplo, si Alemania no deja de enviar las autopartes para fabricar los automóviles, pues simplemente pues la industria de Volkswagen pues cierra De- porque no tiene una de dos, cierra o espera a que, por ejemplo, Alemania le envíe las autopartes. Simplemente cierra, va a cerrar o va a esperar a que es lo que es hasta el día que les surta de nuevo la materia prima. Pero yo sí estoy seguro que sí podemos tener una industria. Yo sé que, por ejemplo, Japón, un ejemplo muy importante, Japón. Japón, mm, ustedes, vaya, no me explico cómo es que Japón sea un líder mundial, por ejemplo, en la armadura de automóviles, si ni siquiera tiene el recurso natural o la materia prima para fabricar los automóviles. ¿Cómo lo hace? Lo tendrá en muy poca escala. Ah, pues, ¿por qué? Pues obviamente pues recibe materia prima de otros países. No niego que sí te necesitamos la relación comercial en otros países. Lo que sí es increíble, cómo es que, por ejemplo, México necesita importar materiales para poder realizar una gran industria. Desgraciadamente, pues no, yo diría que somos un problema cultural, porque pensamos que no tenemos la tecnología. Sí, y puede ser cierto. Probablemente no podemos desarrollar la tecnología como ejemplo Japón o Alemania que tienen la mejor tecnología para poder fabricar automóviles. Pero es que, a ver cómo se explican ustedes que es una isla que casi no tiene recursos. Creo que el de petróleo tampoco no tienen. Entonces, ¿cómo pueden ser líderes viales en construcción de coches? Corea, las dos, a ver, creo que es es líder Casi mundial no en se le fabricación. escucha, profe. Seguiré hablando, seguiré hablando y ya después, cuando suba, este, escucharme con claridad. Les decía que en Corea, por ejemplo, no me acuerdo si es Samsung o LG, que es el líder mundial en Corea de que se fabriquen teléfonos, siendo que probablemente ni siquiera tienen la materia prima para fabricar teléfonos. ¿Y cómo es que es el líder mundial en fabricación de móviles? O sea, como les estaba diciendo en otras clases, es increíble que tengamos todo y que no, y que dejemos que sean explotados por otras gentes. Aunque constitucionalmente todos los recursos que pertenecen al país son de los mexicanos, pero sabemos que aquí las leyes se pasan por el arco del triunfo. El que tiene más dinero puede hacer uso de ellos. Eh, Desgraciadamente tenemos una reforma energética. Eh, la ciencia abierta parece que dicta que no tenemos de explotar a mayor escala el petróleo. Entonces, pues, no sabemos qué nos separa. Pero yo sí estoy seguro que sí vamos a llegar a ser potencia. Tal vez ya no lo viviré de que México sea potencia. Tal vez puedan pasar hasta 100 años. Quizás se necesitan hasta 100 años de que México sea potencia, porque sí lo fuimos. Déjenme decirles que sí fuimos, no potencia, pero sí tuvimos un crecimiento económico industrial muy fuerte en el porfiriato. Pero fíjense, desde el porfiriato hasta nuestros días, o sea, no, pues ya no hemos avanzado, ¿no? Parece que estamos retrocediendo. Fíjense, en el porfiriato, pues sí, había extranjeros que se dedicaban a la explotación de minas, pero pues nuestro sistema financiero era pues altísimo.
Sí. Ah, y de hecho en comunicaciones, en transportes, pues era pues, de las grandes potencias México en ese entonces. Pues ahorita pues ni siquiera ni a los talones. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los ferrocarriles ya están privatizados. Ernesto Zedillo pues, comenzó con la privatización de los ferrocarriles. Telmex está privatizado, ya le pertenece a Carlos Slim. Carlos Slim, que también es dueño de Telcel. Reforma energética, por ejemplo, se fabrican desde el extranjero, desde Estados Unidos, y nos venden a un precio más razonable. Más caro del que se puede haber producido en México. Entonces son ejemplos de los cuales yo les insisto de que ustedes reflexionen que realmente nos falta ser un país que ¿Ser fabrique, qué? un país que fabrique, un país que arme, no que sea manufacturero. O sea, que por ejemplo en la industria del automóvil, tal vez en lugar de fabricar coches, porque nada más aquí son industrias armadoras, no industrias que fabrican, nada más armamos. Por ejemplo, de la maquila, que nada más nos mandan la materia prima. Las maquiladoras, por ejemplo, nada más se enfocan en hacer las quizás lo que ustedes gusten y manden. Simplemente eso, nada más la única materia que es que proporciona pues son los hilos o las que se necesitan. A ver, ¿y por qué no tenemos hacer ropa por mexicanos, no por extranjeros? Entonces, pues, es uno de los puntos que ustedes de considerar y de reflexionar. Bien. Eh, Ahora en esta ocasión sí va a haber. Yo se las voy a escribir en el grupo